3, 2, 1. Hashtag dos señoras. Señoras, Señores, señores. bueno, estamos de nuevo acá en este podcast que hemos dado en llamar hashtag. Dos señoras. ¡Qué emoción! Nosotras. Bueno, Vamos ¿qué? a hablar ya directo a lo tuyo. Vamos a hablar de el matrimonio. No estamos en casamiento, en víspera de casamiento. No. Bueno, sí, vamos a hablar de matrimonio. Es un tema que ya veníamos como medio pensando Sí. y a la vez a mí, en paralelo, me sugiere una oyente, una fiel oyente, Alicia, que le mando un besito, me dijo que había una historia que le gustaba mucho, que había visto la película y que le gustaba. Y me dijo cómo se llamaba, me pasa la peli y todo. Sí. Y bueno, ahí nos entusiasmamos de nuevo con el tema, ¿no? Como que nos trajo de nuevo este interrogante. ¿Qué es el matrimonio? ¿Para qué sirve, señora? ¿Por qué se casaría? ¿Por qué? Esa es la pregunta, como ¿Para ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, y el para qué más grande es la historia esta que después les voy a contar, que es el para qué más grande de la historia, pero bueno, no importa. ¿Querés arrancar vos o arranco yo? Arranca. Arranco yo. Bueno. Arranca tú, yo soy española. Ay, mira, ya está compenetrada. Bueno, resulta que me cuentan de la historia de Marcela y Elisa, Sí. que son dos mujeres que se conocen en 1885 en La Coruña, en España. En ese momento, las aspiraciones más grandes que teníamos las mujeres era o ser maestra o casarse o Listo. morir, no Sí. mucho más. Y casarse era mejor que ser maestra. Sí, y casarse con un varón, por supuesto, ¿no? Eso, dilo Sí. claro. Bueno, la cosa es que estaban en un convento, una vivía ahí, Sí. no vivía, pero estaban como en un ya más avanzado en el magisterio y la otra estaba ahí, en los primeros años. Sí, estamos hablando de Elisa, que vivía allá en ese lugar, en Sí. ese convento, y de Marcela, que ¿No empieza ahí. ¿No dije los nombres todavía? Ah, Marcela y Elisa se llaman. Qué Sí, boluda. así también se llama la peli. Así se llama la peli, exacto. Lo que vamos a ir contando va un poco en paralelo por las investigaciones que fuimos encontrando de gente que hizo investigaciones, algún que otro youtubera y la película. Que no es, o sea, es basada en hechos reales. No sé ni siquiera si está basada en hechos reales. Sí, es que hay un libro. Sí, pero digo, la película tiene unas diferencias con las investigaciones. Sí, dice basada en hechos reales. Dice, por eso también. Por eso, como que hay algunas cosas que pueden ser más ficcionadas, digamos. Y bueno. Pero bueno, estamos en el convento, sí. Estamos en el convento, ellas se conocen, se caen bien, se empiezan a hacer amigas, pero eventualmente se dan cuenta que se gustan. Sí. Ella es tranqui igual, ¿eh? O sea, ellas Para se mí gustan no. desde el principio, la gente se da cuenta y se asusta un poco. Pues yo creo que no se dieron cuenta ni ellas ni nadie, porque también pensaba, ¿desde cuándo se usa, por ejemplo, el término, el concepto de lesbiana? Si no existe la palabra, si no existe el criterio, el concepto, ¿cómo sabés que eso puede ser posible? Como que se me viene esa pregunta también de, ellas sabían realmente lo que, o sea, sabían evidentemente lo que sentían, pero no sé si tenían como, no Pero sé para si te mí- imaginás que te puede pasar eso, algo que no existe, ¿entendés? Y que para mí no sentía, o sea, me gusta Estaban la sintiendo persona, eso, me sí, gusta la obvio. persona. Ahora, si está bien, si soy lesbiana, si soy homosexual, si, no sé, como que son todas preguntas que después son socialmente convenciones para Eso entender. en esta realidad. Claro, pero en un momento donde no existía eso y donde la única manera de amar era amar a un varón, me llama la atención. Para mí ¿Qué se ellas sentía? amaban. Bueno, la cosa es que el tipo el padre de Marcela, como dijo Sí. Juli, no sabemos, no se explica muy bien cómo es que ella llega a esa casa. Se da cuenta
que entre ellas pasaba algo más, que a todo esto en la película se narra como que todavía no se habían dado ni un beso, Sí. un nivel de intensas. Bueno, y las separa porque él se lleva a que termine su magisterio en otro lado Sí. durante 4 meses. Y después vuelven, y esto no lo muestran en la película, pero lo leí en varias notas e investigaciones y videos y qué sé yo, que es que ellas terminan en 2 pueblos diferentes, o sea, ella después de 4 meses vuelve y las separaban 12 kilómetros entre sí y todas las noches caminaban hasta el medio para encontrarse. Qué interés. Amor. Sí, no sé. Ganas de estar juntas. Eso es lo que yo me noté acá. Qué ganas de vincularte De estar que juntas. tenés. Porque con tanto impedimento, porque no es solamente el padre no las acepta, porque hoy en día te puede pasar, digo, ese es uno de los tantos problemas de la homosexualidad, que no te acepten, que tu familia te discrimine, que te discrimine cualquier institución, que te discrimine la sociedad entera, tus amigos, lo que sea. Que encima no haya, que no tengas ni idea qué es lo que está pasando, o sea, sentís un montón de cosas, no lo viste nunca en la vida, y encima te dicen que no podés, que no sé qué. Sí. Y bueno, caminaban 12, 6 y 6 y se encontraban, o sea, 12 cada una, porque 6 de ida y 6 de vuelta. Sí, claro, 12 cada una, exacto. Pues se encontraban en el medio. Bueno, y después de eso logran convivir 10 años. A ver, por un lado era medio normal que las mujeres compartan casa, porque bueno, estaban estudiando, era común, digamos, que zafaban Sí. por un tiempo. Lo que pasa es que tenés 22, 23 años, en esa época eras grande, no sé. Empezás a estar grande y no te ven casada, te ven con tu amiga, se empieza como a poner medio insistente el alrededor. Sí. Y bueno, ellos empiezan a elucubrar un plan que es: Elisa acababa de perder a su primo, que no tenía ninguna relación con el pueblo, que no lo habían visto, que ella prácticamente no lo había visto, en un naufragio, y le manda una carta que, bueno, que la tía le cuenta que se había muerto Mario. Entonces, ella lentamente se empieza como a esconder un poco más y empieza a hacer una transición hacia la expresión de género masculina. Sí. Se corta el pelo, como que se empieza como a peinar diferente, etcétera, ropa. No de forma, o sea, no se asume transexual ni nada por el estilo, sino que directamente se viste. Sí. Hay que ver una historia de que él estaba en Londres, de que no Sí, estaba bautizado, eso. porque su padrastro, familia es su protestante. padre era protestante. Ujú. Entonces llega a La Coruña y pide bautizarse y casarse con Marcela. Y además ella, Marcela, como muy viva también, en el sentido de, no que Mario es igual a Elisa, no que Mario habla igual que Elisa, que me voy a casar con Mario, que es re justo, re parece, pero nada que ver. Me cae súper bien Elisa y encontré a un varón que se que parece es a Elisa. muy parecido. Ya está. Tal cual. Bueno, ahí empieza un primer periplo que es lograr que lo bauticen y todo esto del casamiento. Lo logran. Y en la película casi inmediatamente narran esta parte de que lo descubren. Sí. La descubren a Elisa como Mario y bueno, las quieren meter presas y demás. Ellas llegan a Portugal. Sí, bueno, ahí contamos la película porque no sé si es como spoileo o no. Ah, sí, contale. Tal. Sí, Contale, como que contale. empiezan a escapar. O sea, no Ujú, solamente claro. las asedia la mirada de la sociedad, que empieza a dudar de que Mario sea realmente Mario y que no sea Elisa, que no sea una mujer. Y a la vez, en la peli aparecen como que hay otros varones que la desean a Marcela y que quieren estar con ella, entonces van a reclamarla, que tenga una cita, que salga a bailar o que algo. Entonces empiezan, el casamiento me parece que es una forma de escapar a los bichos de la gente. Tal cual. Y además del casamiento, ella acepta una de estas invitaciones y después está embarazada. Entonces es como que justifica, no, mira, Mario es Mario, efectivamente, porque yo estoy embarazada. Y esto entre dos mujeres no se puede. Claro. Pero esto no es suficiente y escapan a Portugal a los fines de ir a Buenos Aires.
En Sí. realidad, ellas van a Portugal a escapar y en Portugal quedan presas. Claro, Y después, antes de que las extraditen, se dice que cuando las quieren traer de nuevo a España, sí, según la película, como un municipal del lugar donde alcalde. estaba, el alcalde, eso era, las termina liberando y ellas logran irse a Argentina antes de entrar a España. Sí, pero como que la idea de irse a Buenos Aires aparece todo el tiempo, desde el Ah, principio. sí, la idea sí. Era su plan. Pero bueno, esto vienen como escapando. En la película muestran que Marcela toma la decisión de irse con Elisa a Argentina y dejar la bebé en, Sí, en España. sí. No, en Portugal la dejan, porque la dejan con el Portugal, con el alcalde. alcalde. El alcalde que parece bastante progre y que tiene una esposa negra y que Sí. no puede tener hijos. Claro, y como que el guiño de la película es yo te entiendo, empatizo porque a mí también se me complicó, digamos una cosa así. Para mí también fue difícil, dijo el alcalde, entonces las ayuda. Esto en las investigaciones, los libros, no leí el libro, pero digo, la gente que hablaba del libro y todo eso, no nombran específicamente a un alcalde, sí dicen que empiezan a ver como ciertas agrupaciones, quizás grupos de gente, no sé si estaban institucionalizados, pero ciertas agrupaciones que empatizaban con el amor de ellas. Insisto, el término lesbianas, el concepto de lesbianas quizás no estaba acuñado todavía como para que haya un activismo, pero sí que empatizaban con el amor muchas personas y según esta investigación logran estas personas, sacarlas de la cárcel y bueno, es en el interín donde logran venirse a Argentina. Según la película, dejan a la piba en España y según la investigación, vienen con la nena. Primero vienen Elisa y después Marcela con la nena. ¿Qué pasa? En Buenos Aires tienen que ganarse la vida. O sea, tienen que empezar a buscarse cómo salir airiosas de este mundo. Entonces, Elisa se casa con un danés, que no recordamos el nombre, tampoco importa, porque es Flor de Gil. Y eventualmente empieza, obviamente, a no querer tener intimidad con este buen hombre y le dice de invitar a vivir a su casa de matrimonio a su hermana y a su sobrina. Bueno, en eso él descubre que son las famosas mujeres que se casaron sin un hombre, como era el matrimonio sin un hombre. Matrimonio sin marido. Sí, qué bárbaro, el matrimonio sin un hombre. Hay que ser, mira, no valemos ni siquiera como para que sea el casamiento de dos mujeres. No. Nada, la locura. Pero esto, no lo que hablamos antes, como el acoso del pueblo no solamente era acoso del pueblo, sino diarios, titulares, como canillitas gritando, un matrimonio sin un hombre, cosas así, que hay registro también de eso, de la época. Hasta acá es más o menos el registro que hay. No se sabe qué pasó mucho con la hija, no se sabe qué pasó después de lo del danés. Sí. En la película dicen que estaban instaladas en Chubut. En la investigación cuentan que Lisa fallece a los 50 y pico de un cáncer. Tampoco se sabe si siguieron juntas, o sea, hay muy poco. En la película las muestra a ella de viejas. De viejitas, Ujú. sí, con la hija. Con la hija que la viene a buscar. La hija le hace una pregunta clave que yo te digo que para mí esa película no es feminista por haber dejado a la piba en España, mirá. Si no, yo creo que la piba le dice, ¿valió la pena este amor como para dejarme a mí en España? Sí, valió el abandono que era. Claro, boluda, sí, es que tanta gana tener. Yo también me sigo preguntando lo mismo. Qué ganas. Tanto como para dejar una hija. Y ahí también va el mandato de la maternidad por sobre el del amor. Bueno, sí. Es que para mí. Y que en ese sentido, para mí lo relaciono bastante con Giselle Pericot también. Que no le cree a la hija y le cree más al marido. Y en esas cosas creo que hay un montón de preguntas que también tenemos
o no sé, ciertos mandatos. Yo no sé si lo vale o no lo vale, porque la verdad que tampoco, no, me resultó bastante difícil la pregunta de solamente escucharla, pero sí entiendo de que ese matrimonio les permitía a ellas un derecho a intimidad, de compartir una vida juntas, como de poder Sí, estar eso sí. juntas. Tampoco sé si ella tenía ese deseo de ser madre, o si lo hizo necesariamente para mostrar ese matrimonio. Sí, puede ser también. Y al abrirse la posibilidad de irse, dejarle el hijo a la hija. Digo, en este sentido de decir, bueno, ya no necesito tener esta pantalla, ¿no? Sí. Al estar en un lugar nuevo. Sí, a mí, digo, sí, lejos de juzgar si das en adopción o no a un pibe o lo que sea, a mí me hizo escozor ya cuando un amor requiere, no sé si abandonar, porque insisto que bueno, también digo esto, lo dejó con el alcalde y la esposa que tenían unas re ganas de ser padres, y hizo re lindo también, como... Pero me pregunto, cuando un amor te lleva tanto que implica dejar a una persona que no tiene cómo valerse, digamos, porque vos no sabés en verdad quién es esa persona a la que le estás dejando el bebé. Como Sí. que me entra esa... ¿Qué pesa más, entendés? Como una pareja. Y ahí yo me pregunto también las historias de las mujeres que se mudan de lugar, o sea, que dejan toda su familia y se mudan a otra ciudad para acompañar el proyecto de su marido. Y deciden criar a sus hijos en un lugar donde están solas, sin su familia, digamos, o sea, sin otra familia, sin sus madres, sin sus primas, sin sus hermanas. ¿No es también un poco eso? O sea, como ese mandato del amor también, Sí, de sí. dejarlo todo Sí. en pos de ese amor. Salió el sol. Sí. En pos de ese amor y de una promesa también de que eso es por un lado, de que eso es lo que tenemos que hacer, y también como que una esperanza de una cierta felicidad, de decir, bueno, una vez que te cases, una vez que tengas tu familia, vas a ver lo que es la felicidad. Y creo que muchas veces cuando pensamos en matrimonio, a veces pensamos más en la fiesta o pensamos más en la propuesta de casamiento, que en lo que va a implicar luego esa vida en matrimonio, en conjunto con la persona. Sí, total. Bueno, a mí también se me vino esta cuestión de, bueno, ¿por qué casarme? O sea, ¿por qué casarnos nosotros en esta época? ¿Qué sentido tiene el casamiento? Y creo que hay como más una cuestión, en ese momento era legal, ¿no? De que las dejen en paz, de que puedan vivir tranquilas. Sí. Y creo que hoy también un poco es legal la razón de casarse. Me parece que hay una parte como media social, de un posteo, de una cosa del anunciar algo, sí, del anunciar algo, por ciudadanía. El amor de tu visa. El amor de tu visa, por protección a nivel bienes. Decir, bueno, no sé, estamos generando esta sociedad que va a implicar el doble de ingresos y la mitad de los gastos, o sea, repartidos. Y, por ejemplo, hay hijos en el medio y tenemos división de tareas, la gente se casa, entonces de esa manera asegura también el patrimonio para la persona que está en el cuidado. Porque en el caso de una separación, esa persona que está al cuidado quedaría sin nada, en cambio con el matrimonio, en la división de tareas, quedaría resguardada. Claro. Si es que te importa el resguardo de los bienes para la persona que está al cuidado de las tareas. Claro. Si no, capaz que te conviene no estar casado. Ponerte un forro, no estar casado, claro, también. Es decir, bueno, pongo todo lo bienes a mi nombre porque yo justifico dónde vienen mis ingresos. Eso, para mí es como, el matrimonio también es un reaseguro patrimonial. Porque en las sociedades que uno tiene, o sea, sociedades me refiero a dos personas que se organizaron para vivir en conjunto, ¿no?
que tiene una economía compartida y eso. O sea, la persona puede manejar la plata de todos los días. Bueno, yo pago esto, pago la comida. Por ejemplo, alguien me da plata y yo pago la comida y pago los... Y eso es que yo manejo económicamente la casa. Ahora, los bienes, si no están a mi nombre, yo patrimonialmente en esa sociedad no estoy creciendo. O sea, si los bienes quedan a nombre de la otra persona, estoy económicamente manejando plata, pero patrimonialmente ahí. O sea, no tengo ni el auto, ni la casa. Y en el caso de algún tipo de problema o de separación, no vamos a suponer una tragedia, vamos a suponer separación, no hay forma de reclamar por esos bienes. O sea, uno puede reclamar una pensión si manifiesta un concubinato, que es una cosa, que es un valor mensual, pero no puedes reclamar el crecimiento patrimonial o esos bienes patrimoniales en el caso de una separación. Y creo que en eso el matrimonio resguarda bastante. Claro. Ojo, también está la posibilidad de divorcio, ¿no? Donde hay división, pero para mí sí que si uno tiene dudas de estas cosas, lo mejor es como un abogado, una abogada, y sacarse la duda que debe salir lo mismo que un gasto, no sé con qué, pero seguro que a uno lo resguarda un montón. Sí, no, y vos fuiste que me mandaste el tweet del chabón que se casó sin querer. Sí. Pelotuda. Fui a hacer un concubinato y creo que me casé. Unión civil, pero vos sos pelo. Igual te digo, decirle unión civil y no casamiento es medio de forro, es medio de querer que la gente termine casada por error. Por furcios. Pero la unión civil no era un poco lo anterior al matrimonio igualitario. Sí. Y eso no te daba derecho a bienes. Sí, pero... Como que eso fue todo otro tema para mí de decir, bueno, ¿por qué matrimonio igualitario? Porque imagínate que Elisa y Marcelo estaban casadas, ¿no? No estaban casadas. Y una de ellas fallecía, todos esos bienes iban para la familia de la persona que le pasó algo, digamos. La otra, por más que convivieron toda su vida, no tenía derecho a nada. Mejor que matrimonio para todos. Matrimonio, vos, para vos, para vos, para vos, para vos. Casate. ¿Tienes algo más para aportar, Lule? No, del matrimonio actual no. Vayan, hagan lo que quieran. No hay problema, digamos. No. Cásense, si ustedes quieren. Ningún drama, digamos. No, a ver, del mundo monogamia, familia, propiedad privada, el matrimonio en sí es lo que menos me genera conflicto político, ¿entendés? Como Sí. no es que digo, ay, jamás, no. No, es medio lo mismo, como decir, ¿querés ser mi novia? Para mí es como que va medio de... Y tiene un montón de beneficios también tiene un montón de... Pero la vida adulta es así, ¿no? Te da, te quita, o sea... Es medio la parte de todo. Para mí es para pensarlo. O sea, para mí es para pensarlo también con quién te casás. Porque, Bueno. Pero a esto voy. Por una parte, por los bienes, y otra cosa es que si te casás con una persona que se iba endeudando, también sos responsable de sus deudas. ¡Ay, no! Investiguen, Dios. Como que yo pensaría, si esta persona es media desordenada. No, o sea, es media desordenada económicamente. Y puede que te... Creo que empezamos también a valorizar la amistad como un vínculo muy fuerte. Entonces, digo, hay gente que está maternando con una amiga, hay gente que está paternando con un amigo, maternando con un amigo. Se casan por estas cuestiones, ¿no? Como algunos acuerdos, como por ejemplo la visa, que también no es legal hacerlo por conveniencia, pero quien te quita lo bailado. O propiedades, o qué sé yo. No sé, yo pienso estas cosas, por ejemplo. Yo que no quiero tener hijos, por ejemplo. Y probablemente tenga alguna propiedad y heredada o lo que sea, pero ponerle que tenga algo a mi nombre. Si yo me estoy por morir, no tengo hijos, ponerle que no tenga sobrinos o que toda la parte, no sé, digo, que toda la parte legal esté como saldada. Y yo no quiero tampoco quizás que no sé, tener amigos sin techo y yo muriéndome y dejando ese balurdo. Quizás sí. Había pensado.
Ujú. No sé, si me estoy muriendo, yo me casaría con una amiga para que le quede la casa, por ejemplo, un auto, no sé, si no tiene un valor o si no tiene un quilombo bárbaro atrás Sí. y es algo que puedo hacer, yo lo haría. O, no sé, esto, me caso con un amigo, con una amiga porque tiene ciudadanía y estamos en la fucking lona, como está pasando. Digo, no, a mí me parece que son acuerdos sociales que tenemos que empezar a usarlo, sociales no, políticos, económicos, empezar a usarlos a nuestro favor, incluso con una pareja, pero también con otros vínculos, o esto que hablamos hace un montón en la radio, lo de cohousing. Sí. Imagínate que vos con tus amigos te pones a armar la chacra y todas las casitas y la mar en coche. Y si alguno se muere y no están casados, ¿qué? ¿A quién le queda esa casa? Por ejemplo, ¿a dónde va a parar? ¿A qué tipo de éter va a ir? Al Estado. Claro. Me quedo pensando esto. Viste que vos dijiste al principio, como estamos más cerca de la despedida soltera, Sí. y yo digo, como que hay como una idea de que en el matrimonio hay una fidelidad, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, la despedida soltera es como lo último que haces antes De de loquita. casarte. Sí. Tal cual. Antes de casarte, que tenés que comportarte. Claro, de cierta a manera. partir de ahí sos tradwife. O sea, te pones delantal y haces tarta de lemon pie. Entonces, cuando decían el matrimonio sin marido, digo, porque por ahí en el matrimonio se le daba como este bien, que era, o sea, la mujer, que era la esposa, pasaba a ser bien o propiedad del marido. Ujú. Entonces había como un matrimonio sin propietario, por decirlo así. O sea, sujeto de derecho, de jamás. Vamos. Va queriendo. Va Mirá que queriendo. esto de que no somos considerados humanas, viene hace rato mi amiga diciéndolo, ¿eh? Yo quiero dejar sentado en base que nosotros lo venimos diciendo hace un montón. Y te digo que cada vez se ve más, porque una dice, ay, qué empoderada que somos, ahora ya estamos bárbaro, ¿no? Mirá la cantidad de derechos. No, amiga. Si entras a Instagram, estamos todas en culo. Bueno, ni hablar, y además donde sube 1, 2, 3 gobiernos de derecha, a la mierda los derechos adquiridos, todo, porque primero somos pobres y después somos lo que sea. ¿Hasta qué punto llegarías por amor? Es tremendo. Un montón. O no, capaz que lo haría, no sé. Así que bueno, ¿hasta acá? ¿Te parece? Dos señoras, me parece perfecto. Bueno. Adiós. Chao. Si nos escuchás por Spotify, seguinos. Si nos escuchás por YouTube, suscríbete y comentanos. Si te gustó, compartíselo a tus amiguis. Y si no te gustó, compartíselo a tus enemiguis y que sufran. En Instagram nos encuentran como @12noras. Diseño gráfico @nacurena. Yo soy Juli. Y yo soy Lule.